8 años, toda una infancia. 8 años de desvelos, de abrazos, de cumpleaños, de lágrimas y risas. 8 años creyendo que era el padre de un niño al que amaba más que a mi propia vida. Y todo, absolutamente todo, se derrumbó en un instante. Un sobre, unas letras impresas y un porcentaje. 0,0%. Ese número me arrancó el alma. Jamás imaginé que la verdad pudiera doler tanto. Porque no solo se trataba de descubrir que el hijo que crié no llevaba mi sangre, sino de entender que la mujer a la que amé durante tantos años me había ocultado la verdad desde el primer día. Esta es la historia de cómo pasé de ser el hombre más orgulloso de su familia a sentirme traicionado en lo más profundo. Y créeme, lo que estoy a punto de contarte no se lo deseo a nadie. Nos conocimos en un momento de mi vida en el que todo parecía estable. Tenía un trabajo fijo, un pequeño piso alquilado y una rutina que, aunque monótona, me daba paz. No estaba buscando pareja, pero tampoco le cerraba la puerta al amor. Y entonces llegó ella. No hubo fuegos artificiales ni una película romántica. La conocí en una reunión de amigos casi por casualidad. Era divertida, directa, con una risa que se colaba entre la gente y te obligaba a mirar en su dirección. No fue un flechazo, fue más bien como una chispa que prendió lentamente. Durante semanas empezamos a coincidir en pequeños planes. Un café rápido después del trabajo, alguna cena improvisada los viernes, paseos nocturnos por la ciudad hablando de todo y de nada. Yo notaba cómo poco a poco me iba ganando. Y lo más curioso es que ella parecía conocer cada respuesta que yo quería escuchar. No te voy a mentir, había algo magnético en ella, algo que te atrapaba sin que te dieras cuenta. Y aunque no lo sabía en ese momento, esa misma habilidad para conectar conmigo sería, años después, la misma que usaría para ocultar la mentira más grande de mi vida. Nuestra relación avanzó rápido. Apenas llevábamos 1 año juntos cuando empezamos a hablar de vivir en el mismo lugar. Era un paso grande, pero para mí tenía sentido. Estábamos bien, nos entendíamos y yo sentía que, por primera vez, mi vida tenía un rumbo más allá del trabajo y las cuentas a fin de mes. Un día, ella llegó a casa más nerviosa de lo normal. Recuerdo que se sentó en el sofá, respiró hondo y me dijo: «Tengo que contarte algo. Creo que estoy embarazada». Al principio pensé que era una broma, pero al ver sus ojos llenos de lágrimas entendí que hablaba en serio. No te voy a negar que sentí miedo. Un hijo significaba una responsabilidad enorme, un cambio radical en todo, en nuestras rutinas, en nuestros planes y en nuestras prioridades. Pero también sentí una alegría que me desbordaba. Siempre había querido ser padre y ahora estaba a punto de serlo con la mujer que amaba. Las semanas siguientes fueron un torbellino de emociones. Acompañé a todas las citas médicas, escuché ese diminuto latido por primera vez y sentí que algo en mi interior se encendía. Me prometí a mí mismo que ese niño nunca conocería un día en su vida en el que no sintiera mi apoyo y mi amor. Cuando nació, es difícil explicar la mezcla de sensaciones, el cansancio, el miedo a romper algo tan frágil y a la vez esa sensación de orgullo absoluto. Lo sostuve en mis brazos y pensé: este es mi hijo, mi responsabilidad, mi razón para ser mejor cada día. Esa primera noche en casa, mientras ella dormía exhausta y el bebé descansaba en su cuna, me quedé mirándolo durante horas. No sabía que estaba mirando a un niño que, aunque lo iba a criar como propio, no compartía conmigo ni una gota de sangre. Los primeros años fueron un aprendizaje constante. Pasamos por noches en vela, pañales a deshoras, fiebre a medianoche, y yo, lejos de sentirme agobiado, lo vivía como una aventura. Ese niño me convirtió en una versión más paciente, más atenta y más dedicada de mí mismo. Recuerdo que aprendí a cocinar purés solo para él, no porque no los vendieran ya preparados, sino porque quería estar seguro de cada ingrediente que comía. A veces hacía aviones con la cuchara, otras inventaba canciones ridículas solo para verle sonreír. Y esas risas se me quedaron grabadas para siempre. Conforme fue creciendo, llegaron las primeras palabras, los primeros pasos y las primeras caídas. Yo estaba ahí en cada uno de esos momentos, con la cámara en la mano o con los brazos listos para levantarlo. En cada festival escolar, en cada partido de fútbol y en cada dibujo torcido que traía a casa diciendo que era papá y yo. Cuando cumplió 5 años, le regalé una bicicleta. Le costó semanas aprender, pero yo no me rendí. Cada tarde, después del trabajo, íbamos al parque. Al principio lo sujetaba con fuerza, pero poco a poco aflojé la mano, hasta que un día lo vi pedalear solo. Volvió la cabeza, sonrió con orgullo y gritó: «Mira, papá».
Esa palabra era mi medalla. Hubo también momentos difíciles, enfermedades, problemas económicos, discusiones con su madre, pero él siempre fue el motivo por el que todo valía la pena. Si alguna vez me sentía cansado o frustrado, bastaba con que se sentara en mi regazo y me abrazara para que todo desapareciera. Yo creía que éramos una familia perfecta. Teníamos nuestras diferencias, claro, pero nada que no se pudiera resolver, y por encima de cualquier problema estaba el amor que sentía por ese niño. Nunca, ni en mis peores pesadillas, imaginé que había una verdad oculta que lo cambiaría todo. Todo comenzó con algo muy pequeño, casi insignificante, un comentario en una comida familiar. Un primo de mi esposa, que había venido de visita, se quedó mirando a mi hijo durante un buen rato y dijo medio en broma: «Oye, ¿no crees que se parece mucho a...?» Y mencionó el nombre de un antiguo compañero de trabajo de ella. Todos rieron, pero a mí me quedó resonando en la cabeza. Nunca había pensado en eso, siempre lo vi como mi hijo y punto, pero esa noche, mientras él dormía, lo observé con más atención. Sus ojos, su forma de sonreír... Había algo que no podía explicar, como si de repente notara un detalle que antes me era invisible. Intenté sacudirme esa idea absurda, pero las dudas empezaron a crecer. Recordé pequeñas cosas, mensajes que ella recibía y contestaba a escondidas, salidas de última hora con amigas y algunas discusiones en las que, cuando yo le pedía explicaciones, se ponía a la defensiva con una agresividad que no entendía. Un día, durante una limpieza en casa, encontré una vieja caja con fotos. Entre ellas había una en la que ella estaba abrazada a un hombre que no conocía. No era una foto comprometida, pero había algo en la forma en que se miraban que me incomodó. Cuando le pregunté quién era, me contestó rápido: «¿Un amigo de hace años?», y cambió de tema como si nada. La gota que colmó el vaso fue durante una visita médica rutinaria del niño. El doctor comentó, sin mala intención, que ciertas características físicas solían ser hereditarias y que en mi hijo no coincidían con las mías. Fue como una punzada directa al estómago. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando al techo, con la cabeza hecha un caos. Fue entonces cuando tomé la decisión que cambiaría mi vida: hacer una prueba de ADN. No se lo dije a ella, no quería discutir ni escuchar excusas. Quería la verdad, cruda, sin adornos. Conseguí una muestra de saliva de mi hijo de forma discreta y la envié a un laboratorio. Luego solo quedaba esperar, y el sobre llegó una tarde cualquiera. No era una fecha especial, no había ninguna señal de que ese día sería el que cambiaría mi vida. El cartero lo dejó en mis manos y yo, sin darme cuenta, empecé a temblar. Me encerré en la habitación, cerré la puerta y me senté en la cama. El sobre estaba ahí, tan ligero, y al mismo tiempo pesaba como una piedra. Mis dedos dudaban al abrirlo. Parte de mí quería romperlo y tirarlo a la basura, fingir que todo estaba bien, que mi hijo era mío y que nada más importaba. Pero otra parte... Esa parte herida por la duda necesitaba saber la verdad. Saqué el papel. Mi mirada se fue directo a los números, como si mi cerebro supiera exactamente dónde buscar. Y ahí estaba. Coincidencia genética. 0,0%. Ni un margen de error, ni una mínima posibilidad. Era como si alguien me hubiera arrancado el corazón con las manos. Se me nubló la vista. Me quedé sentado, sin poder moverme, sintiendo cómo las lágrimas me caían una tras otra. No lloraba solo por mí. Lloraba por ese niño, porque en un segundo todo lo que creíamos que nos unía había sido destruido. 8 años de papá se esfumaban con un simple número. Recuerdo que miré una foto suya que tenía en la mesita de noche. Estaba riendo, con la cara llena de helado, como la primera vez que lo llevé a una feria, y me pregunté: ¿qué hago ahora? ¿Se lo digo? ¿Lo trato diferente? ¿Puedo seguir siendo su padre sabiendo que no lo soy en sangre? Mi rabia empezó a crecer. No contra él, jamás contra él, sino contra la mujer que me había mentido durante casi una década. Ella había tomado la decisión de ocultarme la verdad y me robó la oportunidad de elegir. No me dejó decidir si quería criar al hijo de otro. Me lo impuso, me hizo vivir en una mentira. Esa noche la esperé despierto. El sobre con el resultado estaba sobre la mesa del comedor, como una bomba a punto de estallar. Cuando entró por la puerta, me saludó como si nada. Yo no dije una palabra al principio, solo la observaba. Me preguntó si todo estaba bien, y ahí, sin pensarlo más, le empujé el sobre hacia ella. «¿Qué es esto?», preguntó, fingiendo confusión. «Léelo», le respondí, con la voz rota pero firme. La vi abrirlo, leer la primera línea, y luego bajar la mirada. No hubo lágrimas, no hubo sorpresa, solo silencio.
Ese silencio me dijo todo lo que necesitaba saber. Ella ya lo sabía. ¿Desde cuándo lo sabías?, le pregunté, conteniendo la rabia. Desde el principio, susurró. ¿Y nunca pensaste que yo tenía derecho a saberlo? Mi voz ya temblaba de ira. Tenía miedo. Pensé que si lo sabías, te irías. Esa frase me atravesó. Porque en su miedo egoísta me había robado algo mucho peor, la verdad. Me había convertido en un padre a la fuerza, pero también me había robado la posibilidad de decidir si quería seguir ahí. ¿Quién es el padre biológico?, pregunté, casi escupiendo las palabras. Se quedó callada unos segundos hasta que finalmente dijo un nombre. Era alguien que había estado en nuestra vida en aquellos primeros meses, un supuesto amigo de la familia. En ese momento sentí que toda mi historia, toda mi vida, era un teatro en el que yo había sido el único que no conocía el guión. Me levanté, me alejé de ella y le dije que no quería verla, que necesitaba tiempo. Y lo peor fue escuchar al niño llamarme papá desde su habitación, sin saber nada de lo que estaba pasando. Esa noche no dormí. Me quedé en el sofá, mirando el techo, sintiendo cómo todo lo que creía cierto se desmoronaba. Tenía en la mano dos caminos: seguir siendo el padre que él conocía, o alejarme para protegerme a mí mismo del dolor, y ninguna de las dos opciones parecía justa. No era su culpa. Él no pidió venir al mundo, y mucho menos bajo una mentira, pero yo me sentía traicionado, humillado y usado. No podía mirar a mi esposa sin que la rabia me quemara por dentro, y sin embargo, cada vez que escuchaba su risa desde su habitación, me era imposible imaginar mi vida sin él. Decidí que antes de tomar cualquier decisión definitiva, buscaría asesoría legal y psicológica. No quería actuar solo por el dolor, porque a veces lo que hacemos en un momento de rabia puede marcar vidas enteras, especialmente la suya. Hoy sigo sin tener todas las respuestas. Pero algo sí lo sé. La verdad, por más dura que sea, siempre es mejor que una mentira que te condena a vivir engañado. Si tú que me escuchas has pasado por algo así, quiero que sepas que no estás solo. Y si esta historia te ha hecho reflexionar, te pido que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas lo que viene.